¿Has escuchado hablar de neuroplasticidad? Lo que también se conoce como plasticidad cerebral se refiere a una cualidad o capacidad que tiene nuestro cerebro para ir creando nuevas conexiones neuronales. Tenemos que partir del hecho de recordar y comprender que nuestra capacidad cerebral se fundamenta básicamente en la habilidad para crear las sinapsis, es decir, las conexiones neuronales que van extendiéndose, creando redes a través de las cuales se comparte la información, viajan los estímulos. Las neuronas construyen todas estas conexiones y circuitos para sostener el aprendizaje. De manera que cuando reciben estímulos y señales del exterior, estos son recibidos, son clasificados, crean memoria, son la información, las primeras concepciones que vamos teniendo que luego con asociaciones construyen unas interpretaciones. Pero muchas de estas memorias, muchos de estos procesos desembocan en hábitos, en comportamientos, en acción. En pocas palabras, estoy hablando del proceso a través del cual creamos una nueva práctica y talento, como jugar con una pelota, como montar la patineta o como aprender a manejar una nueva máquina. Hay un estímulo, hay un procesamiento. Toda esa información va creando la red de entendimiento, de conocimiento sobre qué es y luego de movimiento, de cómo reflejar esa información en nuestro cuerpo para actuar de esa manera. Que con la práctica trae como resultado esa frase que dice, la práctica hace al maestro. Y más o menos hay quienes se atreven a decir que la cantidad de práctica necesaria equivale como a 1000 horas. 1000 horas ejecutando una actividad te va a volver maestro en ella. Porque cerebralmente lo que va a pasar es que nuestro tejido neuronal se va a acoplar a esa acción, a ese comportamiento. Lo va a sostener como su memoria y se va a convertir experto en ello. Esto lo que nos permite reconocer también es la base neurológica sobre la cual recordar que nosotros siempre estamos en proceso de aprendizaje y que cosas que antes aprendimos se construyeron como una ruta neuronal que luego puede modificarse gracias a esa neuroplasticidad, es decir, que puede moverse, moldearse, readecuarse, recomponerse en nuevos aprendizajes. Hábitos que ya tenemos, comportamientos, formas de pensar, circuitos de reacciones emocionales, sentimentales, son redes. Pero gracias a la neuroplasticidad, esto puede irse moviendo, cambiando. Eso sí, va a necesitar de esfuerzo. Porque en otras palabras, o de una manera analógica para comprenderlo, lo que va haciendo el ser humano a medida que va viviendo y va eligiendo darle importancia a algo, luego interactuar con ese algo, aprender de ese algo, dedicarle tiempo a ese algo, practicar ese algo, crea esa ruta. La analogía es que crea una corriente. Así como recuerdo siendo niños con mis primos, mis hermanas, íbamos a una pequeña alberca o piscina y corríamos por su borde, sobre todo si es circular, y corríamos todos en fila, creando una corriente en la cual luego nos soltábamos y nos dejábamos llevar. Eso es lo que más o menos pasa con la neuroplasticidad. Comienzas a darle importancia a algo porque le das atención, porque interactúas con ello, creas una memoria y una concepción al respecto, le das un valor emocional, un significado, y en la práctica lo sostienes, ahí creaste una corriente. Y luego nos lanzamos a ella. Es cuando se vuelve hábito, se vuelve automático. Es cuando ya en nuestra mente existe como ruta, es una corriente. Nos soltamos a ella y la mente, nuestro programa, nuestra costumbre,
nos va a llevar. El ser humano, a lo largo de su vida, va creando corrientes, luego se suelta a ellas y los lleva. Y a veces llegamos al momento de darnos cuenta que ya no podemos continuar con esa corriente. Ocurre cuando se acaba una relación, ocurre cuando termina un trabajo, ocurre cuando se quiebra nuestro emprendimiento, ocurre cuando hay que irnos a vivir a otro lugar, ocurre cuando perdemos a una persona, a un ser querido que fallece. Todo ese panorama mental, el panorama mental que establece o define nuestra realidad, son las corrientes, las rutas que hemos creado sobre la neuroplasticidad del cerebro. Entonces llega el momento, como también puede ser simplemente darse cuenta de que tenemos un hábito que no está siendo lo más beneficioso para nosotros. Por ejemplo, en un momento aprendimos los viernes a salir a tomar y lo sostuvimos, creamos la corriente y la mente nos llevó a eso durante algunos años. Luego llegó un momento donde ya no era un hábito que nos generaba tanta satisfacción o que estaba en conflicto por dañar nuestra salud, metiéndonos en problemas. Entonces es momento de salir de la corriente. Y ahora, ahí cuando quieres salir de la corriente, tienes que enfrentarla. Te pones contra ella. Porque ya el impulso desde el cerebro y desde las células, porque esa corriente se crea desde el cerebro y se adueña de la célula, te va a llevar a que vuelvas ahí. Cada viernes ante ese estímulo del calendario, quieres volver ahí. Lo que ya enseñaste. Entonces vas a tener que nadar contra la corriente, buscando crear una nueva ruta, una nueva red, unas nuevas conexiones, partiendo de la interpretación del valor. Por ejemplo, que es más valiosa tu salud que ese momento de euforia, de agasajo o de simplemente seguir el impulso de lo que está acostumbrado tu cuerpo. Darle valor al compartir familiar en vez del compartir allá de tus amigos, del bar y de la cantina. Cuando cambia ese sistema de valor, luego vas a tener que darle atención, darle importancia a un significado que debe crecer y a través de la práctica crear la nueva red. Así funcionamos. Es en lo que se fundamentan nuestros cambios. Ahora, este video se trata de referir esto de la neuroplasticidad o de crear las corrientes. Vamos a tomarlo a algo que los términos, las palabras nos permiten hacer una liga, una conexión. Y es esa neuroplasticidad con plastilina, algo que se puede moldear. Algo que la plastilina puedes tomarla y hacer que tome la forma de cierto recipiente y haces que quepa ahí. Es plástica, es moldeable. Si nuestro cerebro es así, vamos a llevarlo más allá de esa cualidad fisiológica, neurológica, biológica de nuestro órgano pensante y vamos a llevarlo al hecho de cómo esto construye la experiencia de vida. ¿Cuántas veces nosotros, como siendo plastilina, nos metemos en moldes que estancan el crecimiento? Nos metemos en lugares, redes neuronales que no hacen honor, no son dignas de nuestro potencial o de nuestra grandeza. A veces, la plasticidad de nuestro cerebro refiere que nos volvemos plastilina queriendo quedarnos en moldes que no corresponden a nuestra grandeza. Nos quedamos con aquello que no está a nuestra altura. Es como si al dejar de ser niños, ir creciendo, nos apegamos a la ropa que teníamos siendo pequeños. Como si yo quisiera ir y ponerme un suéter de los que usaba al tener 6 años o 7 años. Yo puedo tener toda la intención y todo el cariño por ese suéter, pero es que no me va a caber, yo no quepo ahí. ¿Te imaginas? O sea, podemos comprender fácilmente lo tonto que sería quedarnos con la ropa de niños para toda la vida. Es como el caracolcito que va creciendo y no cambia su caracol, su caparazón. Es como si la tortuga, esa estructura que la protege, no creciera a la par de ella, de sus patas, de su cabeza. Es como si nos empeñáramos a utilizar unos zapatos que nos tallen.
y nos quedan pequeños. Nos están haciendo añicos los pies, pero a través de la terquedad tenemos una obstinación por quedarnos ahí. Pues a veces tenemos situaciones de esa manera. A veces tenemos relaciones, a veces tenemos estilos de vida, a veces tenemos hábitos en frecuencia de lugares, en conversaciones, en cosas que nos gusta ver, escuchar y que son un molde que encierra nuestro potencial. Tomamos nuestra plasticidad y la metemos a que tenga que caber en algo que no está a su dignidad o altura. Y ahí, en otras palabras, lo que estamos haciendo es traicionarnos a nosotros mismos. Nos traicionamos cuando pretendemos o pretendimos quedarnos en algo atrás. Y yo lo veo particularmente en mi historia. Cuando analizo cosas que hacía atrás, formas de pensar, hábitos, lugares, personas. Y ya en mí estaba creada la corriente de quedarme ahí, de aguantarme lo que significaba estar ahí, soportar el zapato que me talla. Y al día de hoy, cuando miro hacia atrás y conecto los puntos, veo cómo mi vida estaba a la par de los límites que yo estaba definiendo y se estaba moldeando a lo que yo creía que debía ser, pero todo desde acá. Y me estaba olvidando o no tenía noción de sentir lo que soy en esencia para querer, para decidir, transformarme e ir a un molde de pensamiento, de estilo de vida, de hábitos, que rompiera esos límites y permitiera florecer lo que hay en mi esencia, mi altura. A veces seguimos viviendo en medio de las situaciones, personas, entornos que corresponden a una idea. Son concepciones en primera instancia, que se convierten en un molde y nosotros nos metemos ahí. Nos anclamos porque simplemente nos entregamos a una corriente que ya habíamos hecho. Pero por eso este tema de la neuroplasticidad. Quise compartir con ustedes la reflexión en el sentido de decir, hey, son corrientes que nosotros mismos hicimos. Podemos salir de ellas con el esfuerzo que requieren y crear una nueva corriente, una que esté a nuestra altura. Soltar esas anclas, salirnos de ese molde de querer que quepamos ahí, cuando no, ya el suéter de mis 6 años no me contiene. Esos zapatos no son para mis pies. No puedo pretender ser un ave que es más natural en la jaula que en el cielo. Porque aunque me acostumbre a la jaula, el ave que se acostumbra a la jaula se está alejando de su esencia. No está siendo buen ave, no. Traicionando su esencia. Como el pez que se acostumbra a la pecera. Porque en esencia existen para el mar, para el océano o el ave, para volar. Esa imagen real de lo que está a la altura de tu ser es lo que está en tu corazón. Y por eso cuando la capacidad cerebral aprende a dejarse guiar por lo que hay en el pulsar, comienza a romper límites. Comienza a usar la neuroplasticidad para que el molde que nos contiene como estilo de vida refleje todo el potencial de lo que somos a profundidad. Que esto que tenemos como humanidad vaya creciendo a la par de que tomamos conciencia de nuestra divinidad. No te traiciones, no te ates a los moldes que no están a tu altura. No uses la plasticidad para someterte, para doblarte. Se me escapa el término, en suprimirte en un lugar que no te corresponde. Sal de la jaula, brinca a la pecera, extiende tus alas, libera tu potencial, vive en plenitud.